Un saludo a todos. En la sesión de hoy, Jorge Arturo Guzmán nos va a hablar de la estructura general de Oracle y sus diferentes componentes. Eso nos preparará para las siguientes sesiones. Entonces, Jorge, son todos tuyos. Bueno, entonces lo que quiero hacer hoy es hacer un poco de introducción sobre Oracle, ya que la vez anterior pues hicimos una instalación, pero noté por las preguntas que hay algunos vacíos en lo que es la arquitectura de Oracle. No soy el más experto, pero pues yo creo que puedo como llevarlos de la mano en tener una idea más acertada de lo que es Oracle. Entonces preparé una presentación y la idea es ir avanzándolas. Si tienen preguntas, pues intentaré respondérselas. Si no tengo la respuesta, pues igual que la vez pasada, se las envío posterior con los textos. Bueno, entonces, lo primero que todo es, Oracle es una base de datos relacional que está compuesta por objetos que son tablas y relaciones entre ellas. Y se basa en el SQL. ¿Qué es el SQL? El SQL es un conjunto de sentencias de acceso a datos que nos permiten manipular objetos. ¿Qué podemos hacer con SQL? Podemos preguntarle cosas a la base de datos, podemos insertar, actualizar o borrar registros, podemos crear, reemplazar o alterar objetos de la base de datos y podemos controlar objetos de la base de datos. Entonces, con SQL lo que podemos hacer es manipular la base de datos y es un lenguaje estándar para muchas de las bases de datos relacionales. SQL lo que traduce es Structured Query Language, es lenguaje estructurado para hacer consultas. Lo que es el SQL, yo creo que ustedes como desarrolladores lo conocen mucho mejor que yo, está dividido en varios tipos de sentencias. Las sentencias de extracción de información, evidentemente es el select con todos sus pericuetos, ¿no? Con el inner join, con el left join, con el right join y demás. Existen las sentencias de ML. Las sentencias de ML lo que me permiten es manipular físicamente la base de datos. ¿Qué es manipularla? Me permite insertar data, actualizar data, borrar registros de data o hacer un merge, o sea, coger y hacer de dos tablas una. Existen esos ya se denominan los DMLs o Data Manipulated Language. Existen también los DDLs, que son los que nos permiten hacer la creación o la manipulación de objetos dentro de la base de datos. ¿Cuáles son estos? Pues un create, un alter, para borrar una tabla, un rename para renombrarla, o un truncate para vaciarla. O sea, lo que hace físicamente que cada comando de estos es darnos la posibilidad de manipular como tal el objeto de la base de datos. Existen las sentencias de control. ¿Cuáles son las sentencias de control? Las sentencias que nos permiten finalizar una transacción. Entonces yo puedo finalizar una transacción haciéndole un commit, que es físicamente decirle esa transacción es válida y ponerle el sellito para que él la ponga dentro de su base de datos. Hacer un rollback y decir no, esto no está bien, entonces devuélvase. O hacer un punto, un set point, que lo que me hace es, si yo tengo una transacción que es muy larga, voy a insertar 2 millones de registros, le pongo un set point cada 100.000 y a los 100.000 él hace un barrido y ese punto no lo pierdo. Y existen las sentencias de control. En esencia son las sentencias que me permiten dar permisos sobre objetos o quitar permisos sobre los objetos. Esos permisos se dan con grant o con revoke para quitarlos o ponerlos. Estas sentencias pues las vamos a ver más adelante en otras charlas en las que vamos a entrar pues más en calor con estas instancias, bueno, con estas sentencias, perdón. Aquí tenemos un diagrama que es muy general de lo que es la arquitectura de una base de datos. Entonces la base de datos está compuesta por los procesos de usuario o los server process. Estos son un conjunto, los procesos de usuario y los server process. Está compuesta por la instancia, que son los procesos en background, que ahorita los veremos más en detalle, la SGA, que es el control de la memoria, y a esto se le denomina instancia. Y la base de datos, que son los archivos físicos o de control de la base de datos. Este diagrama creo que es el más sencillo, en el cual ustedes pueden ver una foto genérica desde arriba de lo que es la base de datos. Pero pues obviamente vamos a empezar a explorar más hacia adentro. Para los que estén en el camino de querer convertirse en un DBA, o ser DBAs, o estén haciendo algunas actividades de DBA, realmente estas son las tareas
que contemplan un DBA. Un DBA no es todo lo que lo ponen a uno a hacer en una empresa. Un DBA, sus tareas específicas son estas: la planeación y la creación de bases de datos. Cuando hablamos de la planeación, es que no siempre se puede instalar una base de datos de la misma manera. A veces, de acuerdo al tipo de base de datos, yo debería decir: necesito más memoria, necesito más disco. Esta base de datos va a ser una bodega de datos, entonces la instalo de A o de B forma. Tengo que instalar un parche, entonces voy a parchar la base de datos. Esas son tareas de base de datos. Manejar las estructuras lógicas y físicas. ¿Qué es eso? Es manejar cuánta memoria RAM le pongo, cómo tengo distribuido el disco, si lo tengo en file system o lo tengo en ASM, cómo voy a hacer su estructura física. Administrar el espacio, o sea, voy a ponerle más data files, más table space, voy a ampliar o modificar un espacio para que una tabla pueda crecer o no. Administrar la disponibilidad de la base de datos, eso es monitorearla, saber que está bien, mirar qué está pasando, si la memoria, si se pone lenta o demás. Manejar la seguridad de la base de datos es otra cosa muy importante, y es físicamente saber a qué se le da permiso y cómo se le da permiso. Pues porque no es lo mismo darle permiso a cualquier cosa, o sea, dar un permiso general. Muchas veces cogen y dicen: ah, no, la más fácil, creamos a Pedro Pérez y le decimos alter user gran DBA, listo, ya él puede hacer de todo. Lo que estamos haciendo ahí es abriendo un hueco de seguridad para darnos o subirnos la base de datos al dar un permiso de esa forma, ¿no? Hacer backups y recuperaciones y hacer un afinamiento de la base de datos. Muchas veces un desarrollador dice: ah, no, eso necesita un índice, y resulta que la tabla tiene 25 índices, y lo que hacen es desperdiciar espacio al generar múltiples copias de índices en disco. 1, 2, al tener tantos índices, un índice puede chocar con el otro, y lo que hacen es dañar el performance sobre la misma tabla. Entonces, ese tipo de afinamiento es una cosa que el DBA debe hacer, o sea, mirar cuál es conocer el comportamiento de su base de datos y empezar a mirar: ah, esto yo lo puedo hacer porque físicamente sí puedo entrar a esta parte del disco. Esta tabla sí requiere estos dos índices, pero este tercero no. Eliminemos este índice y miremos cómo se comporta el proceso que invocaba ese índice, a ver si con los dos que ya están funciona. Y una cosa que no anoté acá, pero que es importante, y es la solución de problemas. Cuando la base de datos tenga problemas, el colocar un caso en Metalink, el investigar qué está pasando, eso es importante y es una tarea del DBA. El DBA a veces termina aprendiendo algo del sistema operativo y termina ayudándole a un desarrollador a tunear las sentencias SQL. No son de sus tareas, porque las tareas en las que se debe enfocar un DBA son estas, pero pues igual las hacemos. ¿Qué herramientas usamos para administrar, o qué herramientas nos provee Oracle para administrar? Entonces, Oracle tiene el Oracle Universal Installer. ¿Qué es el Oracle Universal Installer? Es la herramienta de Oracle diseñada para instalar todos y cada uno de los productos Oracle de la familia Oracle. Me explico. Los productos de Java tiene un GUI aparte para... Pero si ustedes van a instalar un Oracle Parallel, no sé, cualquier cosa, cualquier otra herramienta de Oracle, ellos utilizan el Oracle Installer. ¿Eso qué indica? Que en el Oracle Installer tú vas a tener la posibilidad, él te genera una carpeta y crea una cosa que se llama el Oracle Inventory dentro de la carpeta Oracle Base. Está la variable de entorno de la base de instalaciones de Oracle. Dentro de esa carpeta él crea una carpetica llamada Oracle Inventory, y él va a llevar el inventario de todos los productos instalados, inclusive parches y demás. Si ustedes tienen cuenta con Metalink, basados en esa carpeta, pueden saber qué parches se utilizan y demás para ser aplicados sobre sus productos Oracle, porque él puede hacer conexión con eso, obviamente con los permisos adecuados. Configuration Assistant o de BCA, lo vimos en la clase anterior, que es la herramienta con la que yo puedo crear, borrar, administrar, mover o manejar la creación de instancias de base de datos. Esta la vimos, o sea, esa está en el otro video, creo que la usamos de alguna manera.
La otra herramienta que tenemos es el Oracle Update Assistant, DBUA. Esta herramienta lo que nos permite es hacer las actualizaciones de parches de la base de datos. Hasta la versión 9, instalar un parche eso era casi que una proeza, porque uno instalaba el parche y algo se le dañaba. Uno tenía que sacar backup, tener el backup, sacar un export por si el caso otra cosa se dañaba y era más rápido recuperarla de un export que del backup y hacer la actualización del parche. Oracle después de la versión 10, la 11 y la 12 actualmente, tiene el DBUA. Cuando uno ejecuta e invoca la herramienta, él primero verifica en el Oracle, en el Oracle Inventory qué producto tengo y compara contra Metalink qué parche debe instalar. Después de darme la sugerencia, yo descargo el parche y al ejecutarlo, él me hace el proceso de actualización del parche. DBUA también se utiliza si estoy haciendo una migración. ¿A qué me refiero? Voy a pasar de la versión 10 a la 11 de Oracle o de la 11 a la 12. A través de DBUA, él lo que hace es coger los elementos y las estructuras y migrarlas de un lado para el otro. Entonces me ayuda en el proceso de actualización de la base de datos. El Oracle Net Manager y el Oracle Configuring Assistant lo que me permite es configurar el listener o el escuchador de la base de datos y a su vez también configurar las estructuras de red para que la base de datos se conecte. Sigue una herramienta que hoy por hoy es muy importante. Digamos que los que venimos de Oracle de hace mucho tiempo no los usamos tanto, pero hoy por hoy es muy usada, que es el Oracle Enterprise Manager. Cada vez uno se está migrando más a la herramienta de monitoreo de Oracle Enterprise Manager. De esta herramienta vamos a hacer una charla completa de cómo la instalo, cómo la configuro, qué veo dentro de esta herramienta. Entonces, pues no voy a entrar muy en profundidad porque haremos una charla a posteriori. El SQL Plus, que es la herramienta que viene por default para hacer queries contra la base de datos, esa herramienta es muy básica y a los que les gusta tirar código puro de Oracle, ahí la encuentran. El Recovery Manager es la herramienta física para hacer backup y recuperación. De esta también hablaremos y vamos a hacer un laboratorio en el que vamos a hacer físicamente la instalación, la configuración, sacar un backup, borrar las tablas y recuperar del backup. Bueno, la que sigue es una herramienta que nombro, pero es de pago. El Oracle Secure Backup es una herramienta de pago, ¿sí? Y lo que me permite es asociarse al RMAN y administrarme robots de cintas. Cuando tengo instalaciones muy grandes y requiero hacer backup de, no sé, 7, 8 teras, entonces coloco un espacio en disco y el RMAN me genera eso a disco y el Oracle Secure Backup lo que me hace es administrarme las unidades de cinta y poderme manipular ese backup sin tener demoras en el servicio y pérdidas de información y cosas de ese estilo. Pero esta sí es una herramienta de pago. Las anteriores vienen incluidas con Oracle estándar y no tienen costo. El Datapum. ¿El Datapum qué es? Hasta la Oracle existía una herramienta para poder migrar entre versiones. ¿A qué me refiero? Yo tenía Oracle 7 y quería ir a Oracle 8. Lo que tenía que hacer yo era un export, el comando SXP, y sacaba dentro de un archivo toda mi estructura de la base de datos y un import al otro lado. Desde la versión 9 empezaron a tener una herramienta un poco más afinada para hacer estas actividades y se denomina Export DP o Export Data Point y Import Data Point. Esta herramienta me permite hacer una exportación y una importación de una manera más inteligente de la data. ¿A qué me refiero? Yo puedo exportar, por ejemplo, si yo tengo que llevarme para un ambiente, hacer un ambiente más pequeño, pero tengo una tabla que tiene históricos de hace 5 años y solo requiero un mes para una prueba, puedo hacer un export data point y decir y colocarle una sentencia where en la que él solo me va a sacar por un campo de esa tabla el último mes. Ya ustedes tienen que cuadrar su integridad referencial, pero me permite hacer cosas más inteligentes y es una herramienta muy eficiente. Para movimiento de datos entre bases de datos, entre ambientes, es una herramienta que funciona. Tienen que conocerla porque tiene sus pericuetos, pero funciona. Y el SQL Loader, que es la herramienta que viene por default en Oracle para hacer cargas masivas de archivos planos hacia Oracle.
Entonces yo tengo, no sé, estoy migrando de mi herramienta de base de datos Pedro, que utilizaba SQL Server, y ahora voy a la herramienta J, que está con base de datos Oracle. Hago hago un query en SQL Server que me deja eso en un archivo plano con una estructura, y a través de SQL Loader cargo ese archivo plano en mis tablas de Oracle. Funciona muy bien para hacer también movimientos de data entre lo que es estructuras de información. Bueno, continuemos. El Oracle Universal Installer, entonces, como les venía diciendo, es la herramienta a través de la cual se instala todo el software de Oracle. ¿Qué requiero yo para instalar? Pues obviamente para instalar una base de datos Oracle como mínimo requiere 1 GB de RAM, requiere un espacio de swap. Esto para ambientes Linux y Windows. El swap que se requiere es el doble de la memoria RAM hasta 4 GB. Y de ahí hacia adelante, si tengo más de 4 GB, como mínimo la misma cantidad de memoria que yo tengo en área de swap. Los service pack o parches que yo requiera para los sistemas operativos. Y para hacer la instalación también requiero tener 3 variables, que esas las vimos en el anterior video, que es el Oracle Base, que es el punto donde va a quedar instalado el sistema, los sistemas Oracle, el Oracle Home, que es donde queda instalada mis ejecutables de Oracle, y el Oracle ID, que es el nombre de la base de datos que yo voy a tener. Aquí dejo la referencia pues para que miren el otro video donde hicimos la instalación sobre Linux, hicimos la creación de una base de datos e hicimos la configuración de un Oracle Network, haciendo referencia aquí a las herramientas de Oracle Network, a la referencia del DBCA y a la referencia del installer. Bueno, continuando, pues la herramienta de monitoreo que viene básica dentro de Oracle es el Oracle Enterprise Manager. Desde la versión 8, el Oracle Enterprise Manager es una herramienta que me permite monitorear el rendimiento y el estado de mi base de datos. Me permite crear estructuras de almacenamiento. Me explico. Si yo tengo mi disco duro y necesito crecer un data file, yo lo puedo crecer o administrar basados en el Oracle Enterprise Manager a punta de 3 clics. O sea, eso lo puedo hacer físicamente con un query. O sea, puede ser un alter, data file, add data y darle la ruta donde va a estar, y se lo alter table space, le añado el data file, le añado la ruta, le digo cuántos megas va a ser, le digo si va a tener auto-extend, y lo puedo hacer con un query fijo. El Enterprise Manager lo soluciono con 2 clics. Crecer, data file, adicionar espacio, en qué punto lo voy a poner, qué tamaño tiene. Entonces, eso lo que me permite es hacerlo de una manera fácil. Crear un esquema. Como habíamos hablado, el esquema, ¿qué es? El esquema es cualquier usuario puede tener sus tablas y puede generar todas sus consultas y todo su esquema interno. Entonces yo puedo crear el usuario con un esquema de base de datos interno para que el usuario trabaje. Y eso lo puedo hacer desde Enterprise Manager con 3 clics. Gestionar la seguridad, yo puedo darle el create, el grant a un objeto, crear un sinónimo público para que ese objeto lo vea todo el mundo, y lo puedo hacer desde el Enterprise Manager. Hacer backup y restauración. El Enterprise Manager se conecta con el RMAN para poder actualizar los catálogos y hacer backups y restaurar data. Uy, eso quedó con un error de ortografía. Yo lo corrijo para subirlo como material adicional. Importar y... O sea, una de las cosas que les permite hacer el Enterprise Manager es administrar el data point. Como les decía, es una herramienta muy poderosa, pero a veces tiene sus cositas no tan fáciles para verlas. ¿Cómo se inicia Enterprise Manager? Con el comando emctl, Enterprise Manager Control, espacio start y db console. El comando es tal cual. No importa si lo están usando, no importa cómo se llame su base de datos, él de esta manera va a arrancar, porque lo que él hace es crear dentro de como un Apache para que ustedes puedan entrar a administrar esa base de datos. Y ¿cómo entrar a Enterprise Manager? Enterprise Manager obviamente es una herramienta web.
físicamente él corre dentro de un Apache que él levanta internamente. HTTPS, dos puntos, la dirección IP o el nombre del servidor, el puerto por default del Enterprise Manager, si ustedes no lo cambian, es el 1158, y EM. Desde la versión 9, Enterprise Manager solo se instala de manera segura. En las versiones 7 y 8 podían instalarlo con HTTP normal. Obviamente les va a salir el disclaimer de que no tienen un certificado digital válido y demás, pero pues lo ignoran y pueden entrar. Esta herramienta también la vamos a ver en una sesión completa por la importancia que tiene. Esto pues aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito de las estructuras de lo que es el Oracle. Entonces, Oracle tiene dos estructuras, la PGA y la SGA. SGA traduce System Global Area y es el conjunto de estructuras compartidas de memoria que contienen los datos e información de control de la instancia de base de datos. Y la PGA, Program Global Area, son las regiones de memoria que contienen los datos e información de los procesos de servidor de background. La memoria PGA es el área compartida creada por Oracle cuando se inicia un proceso en el servidor en background. Eso suena raro, pero en esencia, ¿qué es? La SGA es toda la memoria que se le da a Oracle para que Oracle trabaje, y la PGA es un espacio de memoria que Oracle reserva para que los usuarios ingresen sus procesos. El ejemplo claro es, un usuario va a ingresar por la PGA, pone un proceso que se comunica ¿con quién? Con la SGA. En cambio, la SGA es el manejo interno de la memoria que tiene Oracle. Esa digamos que es la diferencia. ¿Cómo funciona esto? Eso se funciona basado en los procesos como tal, en estos bichitos que están acá, en el SMON, en el PMON, en los DB writers, en los load writers, en los checkpoints y en los archive logs. Entonces, la siguiente los trae aquí y vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Qué son los database buffer caché? Los database buffer caché son los procesos que me permiten, es el buffer de memoria que me marca los procesos sucios. ¿A qué me refiero con? La SGA me sube un proceso a memoria en el cual usted está haciendo un insert. Entonces hacen el insert del registro a la base de datos y le ponen el commit. En el momento en que le ponen el commit, pasa de la SGA a un database buffer caché y lo marca en estado dirty o sucio. ¿Qué quiere decir que es un sucio? Lo que hace es marcarlo para que vaya y lo escriba físicamente a disco, pero él no lo escribe en disco. Una de las cosas por las cuales Oracle realmente es muy rápido es porque él maneja mucho de su proceso en memoria. Entre más memoria le puedan poner a un proceso, mejor. Entonces, físicamente, él lo que está haciendo es subir a memoria eso. Pero en algún momento hay que escribirlo. ¿Quién se encarga de realmente escribirlo? Los segmentos de redo-log. Los segmentos de redo-log se basan en los archivos, en los procesos LGWR, que se encargan de transferir la información de los redo-logs hacia físicamente los archivos que están escritos en disco. ¿Eso cómo lo hacen? Lo hacen basados en los checkpoints. Vamos a volvernos un poquito acá. Aquí están los checkpoints. Entonces, un proceso que entra en memoria está siendo monitoreado ¿por quién? Por los procesos SMON y por los procesos PMON. Los procesos SMON son los procesos que me chequean lo que está entrando a la SGA. Los procesos PMON son los que me chequean el proceso como tal. Si ha hecho 10.000 iteraciones y no ha salido, ese proceso está muerto. Los DB writers son los que me cogen un proceso después de que está marcado como sucio para ser escrito y me lo pasan físicamente a disco. ¿Con quién lo hacen? Basados en un checkpoint, o sea, él marca el segmento de ese proceso de memoria para ser bajado a disco. Y a través del log writer lo graba. ¿Lo graba en dónde? En un archive. El archive es una copia de los archivos de redo que me permiten hacer restauración completa de la
la data que tengo. Aquí tengo también mencionados, bueno, otros segmentos, otros de memoria que son la large pool para archivos muy largos, la string pool si ustedes están trabajando una base de datos de tipo media. Entonces Oracle tiene una memoria para manejar ese tipo de datos, o sea, si ustedes están almacenando MP3 o videos, lo hace. Y la fix XGA. Pero todo esto se compone y son partes de cómo administra Oracle la memoria. Aquí está la arquitectura del proceso, aquí están nuevamente todos los procesos como se los decía, y cómo un proceso inicia cuando el usuario de base de datos o proceso batch se conecta a la base de datos y maneja a través de los procesos en background y los procesos de servidor. Proceso en background, servidor. Espero se entienda, no sé si está siendo muy complejo la explicación. Igual no es tan sencillo de explicar. ¿Cómo almacena Oracle la data? O sea, ¿cómo la escribe físicamente en disco? ¿Cómo la tiene en disco? La tiene separada en dos esquemas. Una cosa es lo que es físico y otra cosa es lo que es lógico. ¿Qué es físico? Un archivo de datos, un data file. ¿Y el data file está asociado a qué? Al tamaño del bloque. Entonces, aquí viene una explicación más de sistema operativo. El tamaño del bloque es el tamaño del cuadrito en el que yo segmento físicamente mi disco duro cuando lo formateo. Y el data es el archivo físico que yo voy a poner ahí dentro de esos cuadritos. ¿Qué sucede con Oracle? Si yo voy a escribir de registros de solamente cédula y nombre, por decir algo, mi tamaño de registro es muy pequeño. Entonces, si toda mi base de datos tiene registros muy pequeños, si yo coloco mi tamaño de bloque pequeño, no voy a desperdiciar espacio. Pero si por el contrario, lo que yo estoy escribiendo son por videos o archivos comprimidos, el que su tamaño es muy grande, el segmento de bloque lo debería ser grande para perder menos espacio. ¿Por qué? Porque cuando él escribe un bloque y ve que no le cabe, él deja el espacio del bloque ese vacío. Entonces, físicamente estoy perdiendo espacio al hacerlo de esta forma. Como si yo intentara empiezo a llenar un cuadrito de ajedrez y veo que necesito 5 para llenarlo y el siguiente espacio necesita 4. Entonces, en esa línea de 8 del ajedrez dejé 3 líneas vacías, 3 cuadritos vacíos. Entonces, el tamaño de bloque, eso se utiliza mucho cuando están haciendo tuning de la base de datos, pues para saber cuál es el tamaño de bloque adecuado que deben usar. Pero eso digamos que es físico. Pero lógicamente, ¿cómo se relaciona eso? Pues se relaciona con table space. O sea, yo lógicamente dentro de la base de datos lo que yo tengo es un table space, un espacio para tablas, que se relaciona con ¿qué? Con un segmento. El segmento es qué tengo yo ahí adentro y cuál es el tamaño que tiene ese segmento de data que le estoy dando. Y con un extend, cuando yo lleno mi espacio de bloques, si yo tengo configurado que él crezca, él va a crecer ¿en qué? ¿En cuánto? En un extend. El tamaño de extend es el tamaño de crecimiento que estoy dando a ese data file asociado a ese table space. A su vez, el extend se relaciona ¿con qué? Con el tamaño de bloque. Estos dos números, el tamaño de bloque de Oracle y el tamaño operativo, deberían ser iguales o similares. ¿Para qué? Para no perder espacios y para que su base de datos no intente escribir en un espacio que desperdicie espacio y pierda tiempo intentando calcular o registrar calcular cómo escribir en un espacio donde no cabe. Entonces, él evidentemente va a resolver, pero si lo dejamos estoy haciéndole un tuning de entrada a mi máquina de escritura, sea más óptima. Vamos a hablar ahora de lo que es el proceso de la base de datos. Cuando ustedes arrancan una base de datos, la base de datos va desde el shutdown o estar apagada hasta el modo abierta y tiene 3 estados. El comando con el que yo es startup. Entonces yo entro a mi sistema operativo, me voy por la línea de comandos, SQL Plus, /ASYSDBA. Entonces ya estoy dentro de un entorno Oracle, estoy dentro de un ejecutable.
y yo lo que hago es darle un startup. Entonces cuando yo le doy startup no mount, lo único que estoy haciendo es llamando a los archivos de referencia de esa base de datos, instancia de datos. Pero yo ahí solamente estoy llamando a la definición de esa base de datos, más no estoy llamando físicamente a la data. ¿Cuándo uso esto? Por ejemplo, si tuviera un arreglo, si tuviera que pasar de datos y quiero arriba, de acuerdo al parche, entonces hago un startup no mount. O sea, subo la data pero no la monto. El siguiente paso es hacer un startup mount. Mount me lleva hasta el segundo peldaño. O sea, no solamente tengo la definición de la data, sino también tengo los archivos de control y tengo los archivos de data, pero no los tengo restringidos para mí, como administrador. Nadie más va a poder entrar, el listener no escucha, o sea, si así estuviera activo, no le va a dar conexión porque él los servicios de red en mount los tiene apagados. Se usa mucho cuando estoy haciendo recuperaciones de data. Yo subo mi base de datos hasta modo mount y le digo, recupéreme. Y él va a recuperar. ¿Por qué no le da conexión a los demás? Porque le podrían dañar la recuperación que le está haciendo. Y el último paso es hacer un startup hasta open, que es el startup normal lleva hasta open, hasta el final. En este momento, ahí sí activo todos los servicios para que mi base de datos pueda ser consumida desde afuera. Entonces tenemos desde el shutdown hacia arriba 3 puntos en el tiempo en que yo puedo subir una base de datos. A no mount, donde solo tengo la definición, a mount, donde tengo la definición y la data, pero de manera exclusiva o restringida, y a un open, donde yo tengo la base de datos y ya abierta para que cualquier usuario la pueda consumir. Como existen tres modos de subir una base de datos, existen la misma manera 3 puntos de bajada de una base de datos. Yo puedo pasar de una base de datos open a una base de datos close o cerrada. ¿Qué es una base de datos cerrada? Una base de datos cerrada es una base de datos que queda en modo restringido para que sea usada solamente por el administrador. Nuevamente también puedo hacer un shutdown que me la lleve a no mount, donde igual tengo solamente los archivos de definición de la base de datos y la llevo hasta apagada. ¿Cómo hago la bajada de la base de datos? Pues el comando shutdown tiene cuatro variables. Tiene un shutdown de abajo hacia arriba, diciendo que el que está arriba es el más peligroso y el que está abajo es el más inútil. Un shutdown normal es un shutdown que dice, baje la base de datos y cuando el último usuario que usted tenga conectado termine su último proceso, baje la base de datos. Eso es útil cuando usted tiene una base de datos Oracle y tiene 10 gatos conectados y que le puede parar y decirle, Pedro, Juan, Luis, sálgase de la aplicación porque voy a bajar la base de datos. Entonces hace un shutdown normal. Pero si tiene su base de datos, está siendo consultada por, no sé, un application server que tiene una página web, pues nunca le va a poder decir al mundo, oiga, sálganse de la aplicación para poder yo bajar la base de datos. Entonces uno nunca usa el shutdown normal. Es el shutdown transaccional. ¿Qué es hacer un shutdown transaccional? Él lo que hace es, inmediatamente lanza un shutdown transaccional, él lo que hace es frenar las conexiones de usuarios hacia la base de datos. Él dice, nadie más se va a conectar. Y a medida que los usuarios o los procesos que estén conectados van terminando, van haciendo su commit y van terminando su proceso, él les desconecta la sesión y los va sacando. ¿Funciona? Sí. Pero hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, hay un proceso que hace un select continuo todo el tiempo, pues nunca va a terminar, porque físicamente el proceso va a estar activo dentro del sistema y nunca lo va a dejar bajar. Este transaccional también asegura de que todos los archivos quedan, digamos, con un checkpoint adecuado y no se pierda información. Pero uno no lo utiliza. Existe también el shutdown immediate. El shutdown immediate se basa en los archivos archive y lo que hace es cancelar los procesos que tengan memoria y bajar la base de datos de manera adecuada.
Cuando ustedes suben la base de datos, hace una startup después de haber hecho un shutdown immediate, lo que hace la base de datos es ir hasta los archivos archive y restaurar esas data que estaba en tablas perdida o inconsistente y dejarla consistente para abrir la base de datos. Es el más usado, es un proceso, no tarda, o sea, yo hago un shutdown immediate y él puede tardar un par de minutos bajando una base de datos muy grande. Transaccional puede demorar horas y un normalmente no. Y existe el de la muerte, un shutdown abort, solo ser usado en situación de emergencia. ¿Por qué? Porque el shutdown abort no le importa que haya memoria, no le importa que haya en disco, él desconecta la base de datos. En versiones hasta la 10, hacer un shutdown abort casi que era comprar una cacería para hacer una restauración. Ese no lo usen sino cuando su máquina realmente esté enrollada y no puedan darle ni siquiera un select y les permitió digitar un comando, den un shutdown abort porque algo enrolló la base de datos. Pero físicamente no es recomendable usarlo. Existe como herramienta, pero no es recomendado usarlo. Cuentas de usuario. Los usuarios son el medio para acceder a la data. Las cuentas de usuario se asocian a un esquema. Como les decía, cuando yo creo un usuario, estoy creando un esquema y cada usuario puede contener sus propios objetos dentro de la base de datos. Un usuario es equivalente a un esquema, pero un usuario no está obligado a hacer esquema. ¿A qué me refiero? Yo puedo crear un usuario y tener el usuario solamente para conexión sin tenerle objetos propios. Y tengo un usuario aparte que es el que sí tiene el esquema con todos sus objetos, tablas, vistas, procedimientos almacenados, triggers y demás. Un usuario también requiere tener como mínimo asociados unos table space. ¿Cuál es su temporal, su table space temporal y cuál es su table space de datos? Esto se define por default, pues ¿para qué? Pues porque si no, no puedo crear el usuario. Y Oracle exige que cada usuario tenga uno temporal y tenga uno de data, por si el usuario alguna vez hiciera un create table o un create, bueno, necesita un create table, lo básico. Existen atributos que tiene una cuenta de usuario. Entonces una cuenta de usuario tiene un password como mínimo, un estado, o sea, una cuenta de usuario puede tener estar abierta, estar bloqueada o estar expirada. Bloqueada es porque digitó 3 o 4 veces mal su clave, entonces está bloqueada. Estar expirada es una cuenta que yo ya no voy a usar. Entonces, ¿para qué uso expirar una cuenta? Si yo tengo una aplicación que coge el usuario Oracle y lo lleva a una tabla para saber quién me hizo algo, llevar algún tipo de registro, entonces cuando yo no debo borrar el usuario, entonces lo que hago es lo expiro. Entonces sigo sabiendo que Pedro Pérez se llamaba P. Pérez en la base de datos y que trabajó con nosotros hasta el 15 de enero del 2018. Y no perdí el registro de la base de datos, lo expiré. Él no se va a poder loguear, él no va a poder cambiar su clave. Hay que hacer procesos dentro de la base de datos para quitarle la expiración. Un usuario a su vez puede tener acceso a los tables y puede tener una cuota dentro de los table space. Yo puedo definirle, si tengo usuarios que van a crear data, que la data que van a crear no pase de X o de Y tamaño. Y para administración yo debería crear un perfil dentro de la base de datos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil yo crear un rol. Vamos a hacer un ejemplo que uso mucho y es, yo tengo un rol que es el rol de consulta. Y a ese rol de consulta, a las tablas, vistas u objetos, solo les doy permiso de select. Y asocio este rol al usuario. Al asociar el rol de al usuario Pedro Pérez, lo que estoy haciendo es que este usuario solamente va a poderme lanzar selects, no puede lanzarme updates o inserts. Entonces, si yo tengo una base de datos que tiene 500 tablas, no tengo que darle permiso de select
a 500 objetos para el usuario Pedro Pérez. Simplemente asocio el rol de usuario consultas al usuario Pedro Pérez. Y cuando llegue Juan Martínez, le doy el mismo rol. Al tenerlo segmentado por roles, puedo de manera fácil asignar o revocar permisos sobre el rol y estoy afectando la raíz completa de usuarios. Ok, vamos, las dos cuentas, estas las vimos en la instalación. Las dos cuentas básicas de instalación son la cuenta sys y system. Esas cuentas son las que me permiten, son los superusuarios de la base de datos Oracle. Están predeterminadas en la base de datos y poseen los roles de administración por defecto de la base de datos. Las claves para estas se asignan durante el momento de la instalación y se pueden asignar diferentes. Aunque en la instalación hicimos lo no recomendado, que fue poner la misma clave, uno la puede usar, puede poner las claves diferentes. Existe un procedimiento almacenado para cambiar la clave del sys y del system. Uno no lo usa, es lo recomendable, o sea, uno debería cambiar a través del procedimiento almacenado. En este momento olvido el nombre, pero hay un procedimiento almacenado que es el que me permite hacer el cambio de esa clave del sys y el system. Se los envío dentro del correo de descripción. Uno lo hace normal, alter user system, identify by la clave nueva, punto y coma, enter, y eso le cambia la clave del system o el sys. Se sugiere hacerlo con el procedimiento almacenado porque hay otros procesos atrás que también, que internamente Oracle como que hardcodea su clave, y al hacerlo con el procedimiento, con el package que cambia la clave, él cambia esos procedimientos por debajo también. Pero, pues, funciona de las dos formas. Creo que esto fue toda, digamos que la presentación. Lo que quería era darles unos conceptos más a nivel bajo de con estas charlas, pues por lo menos que hayan unos conceptos para poder seguir avanzando en el proceso. En la siguiente charla vamos a ver, yo creo que Enterprise Manager. Vamos a hacer una instalación, una configuración y ver cómo funciona el Enterprise Manager. De repente vemos también el concepto de Datapool para que veamos cómo se hace la exportación y la importación de datos a través de Datapool. Perfecto, no nos queda más sino invitarlos a las siguientes sesiones y los siguientes videos que seguiremos subiendo en nuestro canal. Muchos éxitos a todos y que estén muy bien.